¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a El Derecho y los Derechos en Serio, espacio de reflexión y diálogo sobre democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos. En esta nueva emisión tenemos el privilegio de que nos acompañe de nueva cuenta la muy destacada jurista, la magistrada Karen Flores Maciel del Tribunal Superior de Justicia, pero quien además es una extraordinaria académica, jurista, profesora e investigadora orgullosamente egresada y que desde luego también labora en nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango, específicamente en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y una líder de opinión en el tema de justicia abierta junto con otras áreas de expertise. Magistrada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor, muchísimas gracias por la invitación y por tan grandiosa presentación. La verdad, todo un gusto estar aquí en casa. No, muchísimas gracias a usted, magistrada. En un programa anterior hablábamos acerca de la importancia que tiene en la actualidad la justicia abierta, magistrada. ¿Cómo se ha potenciado desde la pandemia? ¿Cómo constituyó un ensayo la contingencia sanitaria para que las instituciones se prepararan con el uso de las nuevas tecnologías y en general con poder, quiero decir, dinamizar y poner en práctica algunas de las principales cuestiones que son del todo relevantes hablando de esta justicia abierta? Ya desde antes de la pandemia, el Poder Judicial de la Federación había avanzado con el tema de la justicia electrónica, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, igual los tribunales electorales locales, el de Coahuila, por ejemplo, avanzó mucho con este tema de la e-justicia o justicia electrónica. Y usted nos mencionaba algunas buenas prácticas que en este sentido es necesario llevar a cabo, haciendo una pequeña recapitulación y complementando con algunas otras. Pues el primero lo acabamos de referir, la justicia electrónica, pero también, por ejemplo, el tema de la estadística judicial que esté disponible para las y los ciudadanos, el tema de que también estén disponibles las sentencias que ya han causado ejecutoria, sobre las cuales ya no cabe ningún recurso, ya no es admisible ningún recurso, la importancia de que las versiones estenográficas de las sentencias o de las audiencias públicas, de las sesiones públicas de órganos jurisdiccionales también estén disponibles, o las grabaciones en Zoom, o que también estas sesiones públicas se proyecten de manera simultánea en redes sociales. Mencionaba también usted de manera muy importante las declaraciones patrimoniales o el tema de las personas con discapacidad. En fin, una serie de muy buenas prácticas que es necesario nosotros poner en perspectiva. Pero además de esto, magistrada, usted fue la principal impulsora para que hace algunos días en nuestra entidad se firmara una muy importante declaratoria sobre el tema de la justicia abierta, que tuvo como sede, pues ni más ni menos que el Poder Judicial de nuestro estado. Y de hecho, tan importante y significativo fue que además del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, además de usted, estuvo ni más ni menos que el comisionado presidente del INAI, el maestro Adrián Alcalá, que dicho sea de paso, es un muy buen amigo suyo y con quien ha compartido muchas de estas vicisitudes de la justicia abierta, y la doctora Ana Cárdenas del World Justice Project. ¿Qué nos puede decir sobre esta declaratoria, magistrada? ¿Qué contribuyó a que se pudiera impulsar? ¿Cuáles fueron algunos de sus principales elementos? ¿Y qué viene de cara al futuro? Sí, doctor, en efecto, el pasado 19 de abril en el tribunal llevamos a cabo la suscripción de la Declaratoria de Justicia Abierta. Tengo que decir que esta es una tarea de todo el Pleno y también de los integrantes del Consejo de la Judicatura, obviamente encabezada por el magistrado presidente. ¿Y hacia dónde iba esta firma declaratoria? Porque también hay que decir lo que fue el protocolo. Y es una firma de voluntades, en donde, como usted lo refiere, pues estuvieron involucrados, por una parte, el INAI como órgano garante a nivel nacional, que da la pauta a que estas cuestiones
de justicia abierta, estas políticas que se pretenden implementar, pues se puedan ir formalizando a través de esos compromisos que se suscribieron este día. También de la mano pues con el IDAIP, que nos acompañó la comisionada presidenta, y la doctora Ana Cárdenas de World Justice Project, que hablábamos en el episodio, en el programa anterior, de que ellos se encargaron de realizar el estudio de la métrica de justicia abierta. Y bueno, ellos, al ser evaluadores de un sistema, del sistema de justicia, pues obviamente era importante su presencia en nuestro estado. De ahí es que tuvimos la oportunidad de que nos acompañaran. Además de ellos, pues hubo testigos de honor por un representante del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, pero también algo muy importante, estuvo representada la sociedad civil. Y yo creo que este tipo de acciones y este tipo de compromisos pues son muestra de las buenas intenciones, las buenas voluntades y lo que se pretende implementar en este Poder Judicial. Y a final de cuentas lo que se buscaba, como ya lo mencionaba ahorita, pues si bien se firma la declaratoria, pero se establecieron distintas acciones que se piensan empezar a implementar y a proyectar, a dar a conocer desde el Poder Judicial. Hablo que el evento fue de suma trascendencia porque como Poder Judicial justamente nos estamos comprometiendo ante la sociedad, ante la academia, a ciertas cuestiones, y de hecho ahí se mencionaba también en el momento en que se le dio el uso de la voz tanto al magistrado presidente, a su servidora y a quienes formamos parte del Poder Judicial, pues que quienes nos acompañaban también se conviertan en personas vigilantes de estos compromisos que estamos adquiriendo. ¿Y cuáles eran estos compromisos? Y los voy a mencionar de manera genérica. Pues uno de ellos, por ejemplo, era transitar hacia este nuevo modelo de gobernanza institucional, en donde haya mayor apertura dentro del tribunal, como ya lo hemos venido platicando en este y en el programa anterior, en donde se involucre a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada, a la academia en la toma de decisiones. Y entonces, ¿qué implica esto? Pues que podamos generar planes de trabajo o dar respuesta a problemas muy específicos, pero, insisto, no nada más qué es lo que opina el juzgador, qué opina el juez, la juez, qué opina el magistrado, la magistrada, no. También para solucionar ese problema, ¿qué opinan los demás? ¿Qué opina a quien se le está dando ese servicio? Entonces, esas son las cuestiones que están dentro de esta declaratoria de justicia abierta. También nos comprometimos a dar mayor difusión a la justicia abierta como tal, que son las políticas que se vayan implementando de a poco. Nosotros tenemos que ir socializando con la gente que hace el tribunal, porque a veces esta comunicación nos ha fallado y únicamente sabe que existe el tribunal quien por alguna cuestión tiene con nosotros alguna demanda, alguna denuncia, y entonces por eso es que sabe que hace el tribunal, pero lo idóneo es que toda la sociedad sepa qué se realiza dentro de la institución. También estábamos comprometidos a dar capacitación en temas de transparencia y también de rendición de cuentas, que es algo bien importante y es para todos los servidores públicos que integramos el Poder Judicial. De igual manera, otra de las cuestiones que estamos comprometiéndonos es al tema de utilizar herramientas tecnológicas que faciliten ese diálogo con el justiciable. Y entonces podemos ver modelos ya o otras cuestiones que se han ido implementando en otros estados, por ejemplo, con poder consultar tu expediente, porque eso es algo que está pendiente aquí en Durango de manera digital. Y entonces será más fácil que tú puedas tener acceso a tu información a través, por ejemplo, de un sistema. Esas cuestiones se están trabajando y se están platicando y hacia esa construcción vamos. Y otro que es sumamente importante es el tema de que utilicemos un lenguaje ciudadano, un lenguaje más sencillo. Entonces claro, eso va de la mano accesible, con que tanto las sentencias, pero no nada más nos quedemos ahí, sino toda la información que se genera desde el tribunal también pueda ser accesible para la sociedad. Aquí mencionaba usted algo bien importante hace rato, que es el tema de la estadística. ¿Cuántos asuntos llegan? Porque a veces se señala mucho que no hay una justicia pronta, pero luego cuando ves los datos duros es bien complicado. Ejemplo, el año pasado solamente ingresados fueron 36,000 asuntos. No estoy hablando ni siquiera de los que están en tránsitos, únicamente ingresados el tribunal conoció cerca de 36,000 asuntos. Entonces, y de esos 36,000 asuntos, el 70% prácticamente se fue en el ámbito familiar, el 45%
y el resto en materia civil y mercantil. Entonces, si no será complejo o como el hecho de que lleguen tantos asuntos y que esté todavía los demás pendientes. Entonces, esta información también es útil para ser sensible a la sociedad y también para ver qué es lo que se puede implementar, si se requiere hacer una reestructuración, por ejemplo, en cuanto al personal o algunas otras cuestiones, son temas que se tienen que tomar en consideración a partir de lo que arroja la estadística del Poder Judicial, y estas cuestiones se están tomando en cuenta en este momento pues para poder ofrecer una mejor solución a nuestros problemas. Esas son algunas de las cuestiones que formaron parte de la declaratoria y en las cuales estamos trabajando, doctor. Todas ellas muy importantes, maestra, que merecerían, ya no digamos un pequeño comentario o análisis, sino quizá un programa entero, todas ellas de gran trascendencia. Y de antemano la importancia de que se firme un compromiso, maestra, en materia de rendición de cuentas, porque ¿qué es la rendición de cuentas? Pues a grandes rasgos es eso, exigirle a las instituciones, a las autoridades, a personas que están investidas de esta autoridad o que forman parte de un órgano constitucional autónomo, de una rama del poder público, eso en específico, que rindan cuentas sobre su actuar, y el firmar un compromiso no debe ser una cosa menor. Antes, en la lógica del anterior sistema político mexicano, pues era muy común celebrar convenios, digamos, también otro tipo de instrumentos contractuales, pues nada más por el tema de un interés político, por un tema de generar propaganda, de generar una buena imagen para el gobierno, y tiene que ser algo muy diferente. Sobre algunos de los compromisos que se firmaron en una muy importante declaratoria de justicia abierta que tuvo verificativo hace algunos días en nuestra ciudad capital, aquí en Durango, ni más ni menos que en la sede del Poder Judicial, en donde, entre otras personalidades, estuvo presente, desde luego, el pleno del tribunal al que usted pertenece, encabezado por el magistrado presidente, pero también el comisionado presidente del INAI, el maestro Adrián Alcalá, la doctora Ana Cárdenas del World Justice Project, que ha venido trabajando con este tema de la métrica de justicia abierta, y ya desde hace algunos años, incluso de manera más genérica, con el índice de Estado de Derecho, que elabora año con año esta importante organización no gubernamental y que invitamos a nuestro auditorio a darle un puntual seguimiento. También de manera muy importante, el señor gobernador de nuestra entidad no pudo estar presente por su agenda, pero sí acudió el secretario general de gobierno, el ingeniero Héctor Vela, que esto también nos habla del nivel de compromiso que tienen los poderes en torno a esta declaratoria. Usted hacía varios apuntes, todos ellos muy, muy interesantes, nada más rescatar prácticamente dos. Uno de ellos, en lo que usted mencionaba del lenguaje claro y accesible. Este es muy importante, magistrada, como usted bien lo apunta, porque las sentencias, a final de cuentas, son aquella forma por virtud de la cual las personas juzgadoras se legitiman, tienen una representación argumentativa y deben elaborar sentencias de calidad, comunicando adecuadamente a las y los justiciables sobre una resolución, sobre el sentido de un fallo. Y esto tiene que darse cada vez de manera más clara, también como lo dialogábamos en un programa anterior, contrario a lo que sucedía con anterioridad de un lenguaje técnico rebuscado que un ciudadano común, una ciudadana no pueden leer porque no le entienden. Entonces esto es fundamental. Y por el otro lado, también lo que usted mencionaba de la justicia pronta y expedita, que merece un análisis mucho más puntual, porque no se trata nada más de estar sacando sentencias, acuerdos, como si fuera una competencia entre ponencias, a ver quién saca más semanalmente. Y en esa lógica hay todavía algunos órganos en otras entidades que así trabajan. En realidad, usted sabe mejor que nadie todo lo que implica en términos de estudio, de preparación, una sentencia con calidad, y no se trata, como decimos, de una competencia, pero sí en el derecho humano de acceso a esta justicia pronta y expedita, y que también es un pilar y un principio de la justicia abierta. Debemos buscar el punto medio, el equilibrio, como usted bien lo apunta. Pero además de ello, magistrada, me gustaría que nos pudiera comentar otros temas que se han trabajado en el Tribunal Superior de Justicia, impulsados por usted, por el Pleno y por el magistrado presidente, si es tan amable. Claro, doctor. Bueno, entrando con relación a lo que comenta, en efecto, también ahorita se está pugnando porque las sentencias
pues vayan de la mano con lenguaje claro, lenguaje sencillo. En el caso particular, pues cuando se abordan temas donde hay involucrado infancias, pues lo que se ha solicitado, lo que se presenta es una sentencia en lenguaje para un menor. Entonces, donde se le explique su situación de manera muy, muy concreta y sepa, por ejemplo, a veces es cuestión de que tenga que ser escuchado y ahí se le explica, o que tenga que realizarse tal vez un estudio psicológico, etcétera. Entonces, es decirle por qué, a dónde va y qué es lo que espera. Y bueno, esas son algunas de las cuestiones que desde mi sala hemos empezado a impulsar en este momento. De igual manera, pues en otros lados están las infografías. En el caso particular, voy a ser honesta, que el personal es pequeño y no contamos con ese conocimiento previo, pero hemos estado trabajando lo que es una especie de síntesis con relación al asunto que se está conociendo, y entonces para que al final de cuentas tenga de manera muy concreta los antecedentes que se consideró y que se está resolviendo. Esas son algunas de las cuestiones desde la ponencia que en lo particular pues creo que viene a abonar. Y así es como a final de cuentas inicia todo esto, ¿no? Con voluntad, con pequeños cambios, pero que tienen la finalidad ya en conjunto pues de hacer un tribunal más accesible. Eso por un lado, el tema de que se publiquen las sentencias, y yo voy a ir más allá. De hecho, yo soy una convencida y estimo que se deben publicar todas, incluso aunque no hayan causado ejecutoria. ¿Por qué? Porque vas conociendo el estado de un asunto en particular, porque a veces para que haya causado ejecutoria pueden pasar 1, 2, 3 años. Entonces, sí, porque igual no sé, sale primera instancia, segunda instancia, se va al amparo, revisión, etcétera. Pero si desde un momento conoces cómo ha ido, cuál ha sido el trato que ha tenido el asunto, pues yo creo que también el justiciable tendrá más claridad al camino que está siguiendo. Y de hecho son de las cuestiones que se han ido pugnando en otros tribunales, porque de origen se hablaba que únicamente las que habían causado ejecutoria. Entonces este tipo de cuestiones y estas dinámicas pues de a poco se han ido permeando en tanto él y la juzgadora. Y bueno, pues es una tarea también de convencimiento, porque luego son prácticas ya muy arraigadas y en este caso pues hay quien pudiera tal vez tener objeción a publicar este tipo de sentencias a manera de ejemplo, pero son otros malos casos. Eso por un lado, doctor, pero también le comparto con mucho gusto que el tribunal desde hace ya algún tiempo ha venido realizando jornadas de orientación jurídica. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues se buscan espacios, obviamente acompañados también por sociedad civil. Una escuela pública ha sido regularmente donde se llevan a cabo estas orientaciones con relación a un asunto en particular, en materia familiar, en materia civil, mercantil, y entonces la gente tiene dudas sobre algún tema, ejemplo, un divorcio, ¿no? La pensión, la guardia y custodia de un menor, y entonces ahí lo único que se hace es orientar qué es lo que se necesita, dónde tiene que ir, qué documentos va a llevar, qué documentos tiene que presentar para que sea más fácil al momento en que va a realizar este trámite. Y en estas brigadas, en estas jornadas, pues van defensores públicos, van jueces y juezas también, incluso el registro civil nos han acompañado, porque hay quienes tienen también alguna situación ahí pendiente con relación a sus registros, y han sido jornadas exitosas. La cifra exacta no tengo en este momento, pero hacían alusión a que en algún momento, incluso en una jornada se pudieron atender a más de 500 personas. Entonces eso significa que estamos colaborando al bienestar de la sociedad con temas pues que entran dentro de lo que hemos denominado, lo que se denomina como justicia cotidiana, ¿no? Tus temas del día a día. Entonces, este tipo de brigadas han sido bien interesantes, y yo creo que empezó como un ejercicio, pero de a poco ha habido más exigencia para que pueda estar presente el tribunal, insisto, de la mano con sociedad civil, para este acompañamiento que se pueda brindar, que es un primer acercamiento, doctor, también lo tengo que decir, es nada más qué se tiene que hacer, en dónde hay que presentarse, porque a veces ni siquiera saben el espacio físico, dónde está el tribunal, cuestiones tan básicas que a lo mejor para uno pudiera ser conocimiento público, a veces la gente no tiene ubicada incluso la dirección de defensoría, por ejemplo. Claro. Entonces, ese tipo de cuestiones es el acompañamiento que se les da. Eso por un lado. También en recientes días, en recientes semanas, se ha implementado el código QR afuera de todos los juzgados para que puedan consultar las listas. Y entonces esto implica que la forma tradicional, que era que estuviera impreso la lista de los acuerdos,
pues siguen estando afuera del juzgado, pero también ahora pueden contar con el código QR para que de manera directa les mande a las mismas. Habrá quien todavía transite a la manera, vamos a denominarlo tradicional, porque ha sido siempre, a lo largo de los años, pues ha sido la forma en que se consulta, pero también tal vez las nuevas generaciones pues les pueda causar más interés, y en lo que estás realizando alguna otra actividad dentro del Poder Judicial, pues también va checando a la par tu lista sin necesidad de hacer la consulta directamente en el juzgado. Eso, por ejemplo, también se ha dividido oficialía de partes, porque bueno, pues conforme al procedimiento, pues tiene que digitalizar, pero quien ya lleva sus documentos digitalizados, pues tiene otra ventanilla también. Y son, a final de cuentas, pequeñas prácticas, doctor, pero que buscan justamente eso, hacer más rápido cualquier trámite, brindar información, acompañar incluso a la sociedad. Eso por un lado. Y también algo que es el primer ejercicio o el preámbulo a lo que viene, y aquí quiero hacer un comentario muy concreto, muy sencillo, pero estamos a menos de 3 años de la implementación del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, y como ya lo dije hace rato, el 70% de la carga de nuestro tribunal se centra en estas materias, y ahí hay una cuestión muy interesante que habla de justicia digital, y entonces tenemos que transitar a todos estos nuevos modelos y a todos estos ejemplos de los que estábamos hablando, en donde nos tenemos que acompañar durante todo el procedimiento del tema del uso de las nuevas tecnologías. Entonces, para la consulta, para el desarrollo incluso, pues tendremos que ir capacitando al justiciable, al abogado, y al juzgador. Maestra, pues todo un elenco, un inventario muy amplio de temas que se nos quedan para profundizar en ellos, pero que usted de una manera muy práctica, muy clara, nos ha brindado justamente una generalización y una caracterización de ellos, por lo cual, pues, con mayor razón le reiteramos la invitación para que, en función de su muy apretada agenda, sabemos que en la mañana está prácticamente hasta la hora de la comida y en el tribunal, y en las tardes sigue elaborando, pero desde luego buscando un pequeño espacio en próximas semanas, en próximos meses, para seguir dialogando sobre estos temas importantes, magistrada, en aras de que nuestro auditorio pues cada vez se vaya inmiscuyendo con ellos, y que desde luego también esta es una de las finalidades de la justicia abierta, que la ciudadanía, que la sociedad civil tenga este proceso de inmersión en su sistema de justicia, y que gracias a pequeñas acciones, pero que no se hacían con anterioridad, como las que están emprendiendo ustedes, pues poco a poco se visibiliza más. Le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros, y queda abierta esta invitación, magistrada. Muchas gracias, doctor, y justo por este espacio de diálogo, como lo comenta, en donde podamos dar a conocer a la sociedad qué es lo que se hace desde el Poder Judicial. Será todo un gusto volver a estar de nueva cuenta aquí con usted más adelante. Muchísimas gracias, magistrada. Y a nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio, como siempre, les agradecemos el favor de su atención, y les invitamos muy cordialmente a que nos sintonicen en la próxima emisión.